Los esenios eran un grupo religioso judío que floreció en Palestina durante los últimos 2 siglos antes de Cristo. Este grupo, aunque no tan conocido como los fariseos o saduceos, jugó un papel crucial en la historia religiosa de la región y el primer siglo después de Cristo. Su influencia se extendió más allá de su tiempo, dejando un legado que aún se estudia hoy en día. Eran profundamente devotos y buscaban una vida de pureza espiritual. Su dedicación a la oración y la meditación era inquebrantable y muchos de ellos pasaban horas cada día en prácticas espirituales. Los esenios establecieron sus comunidades en varios lugares, pero su asentamiento principal estaba en Qumran, cerca del Mar Muerto. Este lugar no fue elegido al azar. La ubicación remota ofrecía un refugio perfecto para su estilo de vida ascético. Esta área aislada les proporcionó la reclusión que deseaban para su estilo de vida único. Rodeados por el desierto y el Mar Muerto, los esenios podían dedicarse completamente a sus prácticas sin las distracciones del mundo exterior. Los esenios estaban profundamente preocupados por lo que veían como la corrupción de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Creían que el templo, que debía ser un lugar de pureza y devoción, se había convertido en un centro de corrupción y decadencia. Eligieron separarse de lo que consideraban una sociedad corrupta. Al alejarse de Jerusalén y establecerse en lugares remotos, los esenios podían vivir de acuerdo con sus estrictos principios y mantener su pureza espiritual intacta. La vida en Qumran era comunitaria y austera, compartían todas sus posesiones y vivían en una estricta igualdad. Cada miembro tenía un papel específico y contribuía al bienestar de la comunidad. Además, los esenios eran conocidos por su dedicación a la escritura y preservación de textos sagrados. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, son testimonio de su meticuloso trabajo y su profundo conocimiento espiritual. Sus rituales incluían baños de purificación y ceremonias diarias que reforzaban su compromiso con la pureza y la devoción. Estas prácticas eran esenciales para mantener la cohesión y la espiritualidad de la comunidad. A través de su vida dedicada y sus prácticas espirituales, los esenios dejaron una huella indeleble en la historia religiosa. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la devoción y la pureza en la búsqueda espiritual. Los esenios vivían una vida altamente estructurada y disciplinada. La pureza ritual era primordial para sus creencias. Practicaban baños rituales frecuentes y se adherían a estrictas leyes dietéticas. La oración era fundamental en su rutina diaria, junto con las comidas comunitarias. Los esenios le daban gran importancia al estudio de las Escrituras. Creían en una interpretación estricta de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Los esenios vivían en comunidad, compartiendo sus posesiones y apoyándose mutuamente. La decisión de los esenios de establecer su comunidad en el desierto fue deliberada. No fue una elección impulsiva ni una simple huida de la civilización. Fue una declaración de principios, una forma de vida que reflejaba sus creencias más profundas y su deseo de vivir en armonía con la naturaleza y con sus ideales espirituales. Reflejaba su rechazo a la vida urbana y a las prácticas del templo en Jerusalén. Para los esenios, la vida en la ciudad estaba llena de distracciones y corrupciones que alejaban al individuo de su verdadero propósito espiritual. La vida urbana, con su bullicio y sus tentaciones, era vista como un obstáculo para alcanzar la pureza y la conexión con lo divino. Consideraban que la jerarquía del templo era corrupta y creían que la verdadera presencia de Dios no estaba confinada a una estructura física. Para ellos, la espiritualidad no podía ser contenida dentro de muros de piedra ni administrada por una élite religiosa. La verdadera conexión con lo divino se encontraba en la simplicidad y en la pureza de una vida dedicada a la meditación y a la introspección. Los esenios creían que su vida aislada en el desierto les permitía concentrarse en el crecimiento espiritual y la pureza. En el desierto, lejos de las distracciones y corrupciones de la vida urbana, podían dedicarse plenamente a la búsqueda de la verdad y a la práctica de sus creencias. La austeridad de su entorno les ayudaba a mantener una vida sencilla y enfocada, libre de las complicaciones y tentaciones del mundo exterior. Esperaban la llegada del Mesías, quien creían que marcaría el comienzo de una nueva era de justicia.
Esta esperanza les daba fuerza y propósito y les ayudaba a soportar las dificultades de su vida en el desierto. Creían que su dedicación y su pureza serían recompensadas con la llegada de un Salvador que traería paz y justicia al mundo. La comunidad de los esenios vivía con la convicción de que estaban preparando el camino para un futuro mejor, un futuro en el que sus ideales de justicia y pureza serían finalmente realizados. Los esenios tenían una fuerte creencia en la llegada inminente de un Mesías. Creían que esta figura traería el juicio de Dios y establecería un nuevo reino de paz y justicia. Dentro de la comunidad esenia, una figura clave era conocida como el Maestro de Justicia. Este individuo era un líder venerado y un intérprete de las Escrituras. Algunos estudiosos creen que el Maestro de Justicia pudo haber sido una figura mesiánica para los esenios. Hay algunos paralelos interesantes entre las enseñanzas de Jesús y las creencias de los esenios. Ambos enfatizaban la importancia del arrepentimiento y una vida transformada. Ambos compartían la creencia en la venida del reino de Dios, aunque su comprensión de su naturaleza puede haber diferido. Jesús, al igual que los esenios, desafió la hipocresía de algunos líderes religiosos de su tiempo. También enfatizó la pureza interior por encima de la adhesión estricta a las leyes rituales. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en la década de 1940 proporcionó información invaluable sobre las creencias y prácticas de los esenios. Estos textos antiguos, escondidos en cuevas cerca de Qumran, contienen comentarios bíblicos, himnos y reglas comunitarias. Los rollos revelan que los esenios creían en una lucha cósmica entre el bien y el mal. También contienen escritos apocalípticos que describen una batalla final y la llegada del reino de Dios. A pesar de algunas similitudes, también hubo diferencias significativas entre Jesús y los esenios. El ministerio de Jesús se caracterizó por su inclusión. Llegó a personas de todos los ámbitos de la vida. Los esenios, por otro lado, vivían una vida de separación y reclusión. El mensaje de Jesús fue de amor y perdón, mientras que los esenios mantenían una visión más estricta del juicio y el castigo. Si bien las enseñanzas de Jesús diferían en aspectos clave de las creencias de los esenios, la proximidad histórica y geográfica de sus comunidades plantea preguntas intrigantes. ¿Es posible que Jesús y sus seguidores fueran influenciados por las ideas de los esenios? Ambos movimientos surgieron dentro del diverso tapiz del pensamiento judío en la Palestina del siglo I. Los esenios, con su enfoque en la pureza y el arrepentimiento, formaban parte de este panorama religioso más amplio. La relación entre Jesús y los esenios sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos. A lo largo de los años, numerosos historiadores y teólogos han intentado desentrañar las conexiones entre estas dos figuras históricas. La falta de evidencia directa ha llevado a muchas teorías y especulaciones, pero el interés en este tema no ha disminuido. Si bien las conexiones directas son difíciles de establecer de manera definitiva, los esenios proporcionan un contexto importante para comprender el mundo judío en el que Jesús vivió y enseñó. Los esenios, una secta judía que floreció en el período del Segundo Templo, son conocidos por su vida comunitaria y sus estrictas prácticas religiosas. Sus asentamientos, como el de Qumran, ofrecen una ventana única a las costumbres y creencias de la época. El estudio de los esenios y sus creencias nos ayuda a apreciar la rica variedad del pensamiento y la práctica judía durante la época de Jesús. Sus rituales diarios, su énfasis en la pureza y su dedicación a la vida comunitaria reflejan una forma de vida que, aunque distinta, coexistía con otras corrientes del judaísmo. Esta diversidad dentro del judaísmo del Segundo Templo es crucial para entender el contexto en el que surgieron las enseñanzas de Jesús. Los rollos del Mar Muerto continúan ofreciendo información valiosa sobre este fascinante período de la historia. Descubiertos en las cuevas de Qumran, estos textos antiguos contienen una riqueza de información sobre las creencias, prácticas y expectativas apocalípticas de los esenios.
A través de estos rollos, los estudiosos pueden explorar las similitudes y diferencias entre las enseñanzas de los esenios y las de Jesús, proporcionando una comprensión más profunda de las raíces del cristianismo y del judaísmo del Segundo Templo. La investigación en curso sobre estos textos sigue revelando nuevos hallazgos, manteniendo vivo el debate y la búsqueda de respuestas.